Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Club Chesterton CEU. Hoy vamos a hablar de una de las novelas de Chesterton. Me gustaría empezar comentando que en 1908 un hermano de Chesterton, bueno, el único hermano de Chesterton, Cecil Chesterton, escribió un libro anónimo. Este era un libro anónimo en el que decía, vamos a hablar de quién es Chesterton, porque Chesterton en 1908 ya era una celebridad, era un hombre que desde su columna, desde sus libros de poesía, sus biografías, era una fuerza de la cultura de Inglaterra en aquel momento. Y Cecil Chesterton dice, vamos a enfrentarnos a este Chesterton a explicar quién es. Habla de su periodismo, habla de sus orígenes, habla de su visión de la vida, pero dice, como novelista, y esto lo dice Cecil Chesterton anónimamente, como novelista no es un buen novelista, porque es un novelista de tesis. Y es un novelista que no le preocupa el realismo, ni le preocupan los grandes diálogos, sino avanzar sus tesis. Y el propio Gilbert Keith Chesterton nunca lo desmentiría. Pues hoy vamos a hablar de una de estas novelas que podrían ser catalogadas en ese rango de mala novela. Puede ser. No lo creo quizá. En España ha sido publicada varias veces, en México creo que también. Ignoro si hay alguna edición argentina, pero no me extrañaría. En España, ya digo, la última edición es de la colección de Letras Universales de Cátedra, que solo publica grandes obras. Es una novela muy interesante porque trata tantos temas tan sesudos, pero a su vez tan actuales y con unos giros tan bien novelados y con tantos climas que sí tiene muchos puntos o muchos aspectos para considerarla una buena novela. El argumento es relativamente sencillo. Hay un grupo de jóvenes en el que hay un aristócrata que esconde su condición de aristócrata o que no hace gala de ella, hay un aristócrata político que sí que es más snob, la hija de un aristócrata, una artista y un bibliotecario que parece que vive en otro mundo. Se trata de poner en marcha una representación de una obra sobre la Edad Media. Y la obra tiene un tema muy querido para los ingleses, que es que en la Edad Media va a regresar el rey Ricardo. El regreso del rey es un tema muy inglés, porque se habla del regreso del rey Alfredo, del regreso del rey Arturo, ¿no? Que no murió, sino que se espera su llegada. Se esperaba ya la llegada del rey Ricardo, o incluso en el último libro de la trilogía del Señor de los Anillos se llama El Retorno del Rey. Estamos hablando, por lo tanto, de un tema muy querido para los ingleses. Bien, en esta obra de teatro de este grupo de jóvenes que van a poner en marcha, hay luego una división de la trama. Para los decorados hace falta un color que era un color que se utilizaba en la Edad Media para las miniaturas. Y hay un personaje que va en búsqueda de ese color. Luego hay otra subtrama, y es que aparece entre los actores de esta obra un sindicalista que es un revolucionario y un político que es un político práctico, un hombre pragmático, medio cínico. Bien, estos son los personajes de la obra. El regreso de Don Quijote está claro por lo que nos va contando Chesterton, que este Quijote va a ser ese bibliotecario ya de edad avanzada, enjuto y que no hace más que leer libros. A medida que avanza vemos que no, que el regreso de Don Quijote es precisamente no este hombre, sino el que ha ido a buscar un color de miniatura medieval y que ha hecho una aventura enorme para traer ese color, y durante su viaje a buscar un color, que no es más que un pigmento, ha tenido que rescatar al padre de una dama injustamente perseguido, es decir, que ha ido no en caballo sino en un cab, lo que eran aquellos precedentes del taxi, ha ido a la búsqueda de aventuras. Finalmente sucede que de la representación medieval se toman tan en serio alguna de la legislación medieval que se produce una reorganización política de Inglaterra y se acaba en un juicio a algunos de los grandes plutócratas del momento. Bien, esto es un poco descabellado, ¿no? Cómo a partir de una pequeña obra de teatro hay un cambio social y un cambio institucional, pero también esto es que era un tema muy querido para Chesterton. El hecho de que algo insignificante acaba teniendo una relevancia tal que supera a todo el mundo. Chesterton en otra novela habla que eso es lo que pasó precisamente con los cristianos, que eran insignificantes, pero tenían una característica que los hizo inolvidables, y era que se negaban a ser como los demás. Y por eso despertaron todos los odios y explotó la situación, que podía haber sido, bueno, es una secta más entre mil, pero no. De repente, lo que eran insignificantes, una panda de esclavos y una panda de perseguidos, de repente se convirtieron en el centro de un problema en el imperio. Por tanto, este tema de que a partir de lo pequeño surge una revolución era un tema muy querido para Chesterton y está en esta novela. Y tiene otro matiz interesante cuando habla de la Edad Media, en el que vuelve a traer el tema de la organización de los gremios y la compara con los sindicatos para contraponerlo al socialismo. Para Chesterton los gremios era
una defensa de la propiedad en manos de las personas, es decir, una herramienta de libertad en contra del socialismo, que lo que hace en el fondo es arrebatar la propiedad para dejarla en manos del Estado. El otro tema medieval que aparece, que es muy bonito también, es otro de sus temas queridos, es la oposición frente a lo que era el pesimismo y la herejía que venía de Asia a través de los albigenses, que consideraba que la carne era mala, que la materia era mala y que el matrimonio era lo peor. ¿Y cómo acaba? Pues acaba que entre las personas que han hecho esta obra, como se ha hablado de la herejía albigense, pues la obra no acaba más que con el final feliz de aquellos años de Hollywood, en la que hay 3 matrimonios. Esto yo creo que es todo un mundo que Chesterton ha hablado en sus escritos, en sus artículos, y lo mete en una buena novela. Y es buena porque efectivamente tiene clímax, tiene aventura y tiene al final poco amor, pero también tiene el final feliz del matrimonio. Es una novela, por tanto, que merece la pena, El regreso de Don Quijote, y que animamos a todos ustedes a leerla. Si le ha gustado este vídeo, puede darle al me gusta, puede suscribirse al canal o comentar, que es lo que más nos gusta.